Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos compartir un poderoso mensaje que nos va a bendecir en esta gloriosa mañana. Que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Que el santísimo amor de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Y más que un mensaje, vamos a tener un conversatorio hoy o una charla de cristianas, el cual va a tener principios y valores fundamentales que nos vamos a gubernamentar en esta conversación o en esta charla cristiana. Vamos a hablar hoy acerca de lo que es la prehonestidad. La prehonestidad amorosa de la realeza es útil en la familia, en el hogar familiar, de convivencia en la vida diarias. Y son los valores diarios que uno debe cultivar y cultivar y contemplar en la vida diaria. Cultivar y contemplar en la vida diaria. ¿Cómo contemplamos estos principios, estos valores fundamentales? Lo contemplamos del punto de vista visual de lo que es la fe cristiana. Entonces, eso nos habla de una vida contemplativa que debemos tener diarios. La prehonestidad amorosa de la realeza es útil en el hogar familiar de convivencia en la vida diarias. Y son los valores diarios que uno cultiva en lo que es la vida contemplativa. Lo que uno cultiva en lo que es la vida contemplativa. La vida contemplativa. Entonces, uno de estos principios y estos valores fundamentales que nosotros debemos vivir, lo debemos vivir mediante la visualización de la fe cristiana, que es el modelo. Por eso dije que no es una prédica, es más mejor, es un conversatorio o una charla cristiana que vamos a tener hoy. Hoy no es un mensaje de esos mensajes que va a ser un mensaje muy neocumenal, no. Va a ser una charla o un conversatorio entre nosotros. Y es parte de los valores y de los principios también de lo que es la Biblia fundamental. Entonces uno de esta convivencia en la vida diaria que debemos cultivar estos valores diarios como una vida contemplativa. Aquí está en uno de los textos bíblicos, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. El libro de Gálatas 5:22 dice: más de los frutos del espíritu divino contemplativo, y resume una lista, este libro hace una lista, dice, uno de los frutos divinos contemplativos, y hace una lista ahí mismo, dice, son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. La templanza también es contemplativa. La templanza es contemplativa. Entonces, parte de estos frutos, y el libro de Gálatas hace esa lista, que debemos contemplarlo en la vida diaria, porque es parte de la vivencia de la vida diaria en lo que debemos cultivar esos valores diarios como una vida contemplativa, tener una visualización de lo que es la fe, y es útil en el hogar familiar. Eso nos habla de la prehonestidad amorosa de lo que es la realeza del cristianismo, de lo que es la realeza cultural también. Entonces, eso nos habla de la preeminencia, nos habla de la magnificencia contemplativa de lo que es la vida de la fe, de lo que es el estilo de vida de la fe. Ese estilo de vida, cultivar esa vida contemplativa de valores, de convivencia familiar. Y eso es parte de la preeminencia y de la magnificencia de lo que es la fe cristiana en el cristianismo. Si es parte de los frutos divinos contemplativos es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es parte de lo que debemos contemplar esos frutos. Diario debemos contemplarlo. ¿Por qué? Porque nos va a bendecir
a vivir una vida contemplativa de acuerdo a lo que es la vida cristiana, a lo que es el estilo de vida cristiana. Ese estilo de vida que nos redarguye a nosotros de lo que es la fe. La fe es esa riqueza. Entonces, aquí vemos otro texto bíblico a donde vamos a estar resumiendo este texto bíblico y lo vamos a estar ilustrando con la vida contemplativa de lo que es la escritura. Esa vida contemplativa de lo que es la escritura. La escritura que nos habla de esos valores. Dice, todas las escrituras son inspiradas, que quiere decir contemplada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Debemos contemplar la escritura. Contemplarla es útil para ¿qué? Para una vida diaria. Lo que es un estilo de vida, una vida contemplativa, una vida de visualizar la fe, de visualizar el amor, el perdón, de visualizar el bautismo, contemplar la conversión de los pobres, la convención de los pecadores. Todo eso es contemplativo, eso es parte de la realeza, de lo que es la prehonestidad amorosa de la realeza y es útil en la vida familiar de convivencia, en la vida diaria. Y es parte de cultivar eso como un don y una virtud y de una vida contemplativa diaria. No tener que esa religiosidad como muchos tienes o como muchos profesan el don de fe de Dios. Entonces la vida contemplativa es parte de la escritura, son contemplativa y útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia. Contemplar la escritura. Cuando una familia en el hogar contempla la escritura del Señor, todo sale bien, todo se ordena. Todo se ordena, sí. Porque aquí vemos, todo se ordena. Y cuando hablamos del ordenamiento, hablamos de la orden de Dios, a donde trae esa vida contemplativa que nos ordena nuestros pasos, que ordena nuestros pasos del sendero por donde vamos caminando, para que nosotros contemplemos de lo que es la vida. La vida se contempla, la vida es una virtud, la vida también es un don de Dios, que debemos contemplarlos. Entonces eso es parte de la preeminencia y de la magnificencia contemplativa del don y de la virtud de Dios. Entonces los frutos divinos de Gálatas deben ser contemplativos todo en nuestra vida diaria, examinarlo como un estilo de vida, examinarlo. Entonces, eso es parte útil. Mira qué dice este texto bíblico, que es un texto bíblico que nos va a bendecir, nos va a enriquecer a todos nosotros. Y nos va a ayudar a nosotros mucho. Dice el libro de Corintios, 2 de Corintios 3:18, dice, por tanto, nosotros mismos, contemplando a cara descubierta, como un espejo, el rostro de Dios o del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del rostro de Dios. Somos contemplados de gloria en gloria en la misma imagen del rostro de Dios. Esa vida visualizada, vida contemplativa. Dice, a cada descubierta, como un espejo, contemplamos el rostro de Dios. Así Dios quiere que nosotros veamos la prehonestidad amorosa de su realeza. Que veamos la prehonestidad amorosa de su realeza, que es útil en el hogar familiar de convivencia. Y esos valores que se cultivan en una vida contemplativa. Mirar el rostro de Dios, contemplar los valores, contemplar los principios, que eso se ha perdido en el hogar. Wow, eso está tremendo. Eso se ha perdido en el hogar. Entonces, ¿cómo debemos contemplarlo? ¿Cómo debemos contemplar esa vida contemplativa diaria? Bueno, hacer penitencia, hacer plegaria, hacer rogativa ante el Señor. Toda la penitencia, la plegaria y la rogativa ante el Señor, la oración, el ayuno, el cilicio, tú estás contemplando el rostro de Dios. Porque el rostro de Dios, esto es parte de lo que es el rostro de Dios, el ayuno, la oración, el cilicio. Hacer esa penitencia, hacer plegaria, hacer rogativa, eso es parte del rostro de Dios y eso es contemplar la vida contemplativa de Dios. Contemplar en nuestro hogar, contemplar en la asamblea, contemplar en el templo, contemplar en la iglesia, contemplar en todo lugar. Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. El rostro de Dios está en todo lugar.
Contemplar. La escritura nos lo enseña. Entonces, las escrituras son contempladas y es útil para enseñar, redaguir, corregir y instruir en justicia. Son contempladas. Hay en otra versión que dice inspirada, de zen. Entonces, miramos el rostro de Dios, dice, por tanto, 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros mismos, contemplando a cara descubierta, como un espejo el rostro de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del rostro de Dios. En la misma imagen del rostro de Dios. ¿Quién quiere tener la imagen del rostro de Dios? Bueno, yo quiero tenerla para vivir esa vida contemplativa, para percibir, distinguir las cosas, tener el discernimiento del don de Dios, contemplar, visualizar en mi hogar, en el templo, en la iglesia, en la asamblea, contemplar, y eso es parte de la vida contemplativa que tiene que ser como un estilo de vida en el cristiano, contemplar el rostro de Dios. Entonces, aquí vemos otro texto bíblico que nos da instrucción a lo que es estas plegarias. Dice Primera de Timoteo 2:2, dice, por todos los reyes que están en eminencia y para que vivamos quietos con toda responsabilidad y toda piedad y prehonestidad. Con toda piedad y prehonestidad. ¿Qué es la prehonestidad amorosa? Bueno, la prehonestidad, ¿qué es honestidad? ¿Qué es? ¿Qué es la prehonestidad? La prehonestidad amorosa no habla de la decencia, no habla del pudor, no habla de la modestia, no habla de la prudencia, no habla de la nobleza. No habla de la nobleza en ser nobles con los demás. Eso es contemplar el rostro de Dios. Eso es vivir una vida contemplativa. Ser decente. La decencia está, el pudor, la modestia, la prudencia, la nobleza, en ser noble, contemplar el rostro de Dios, contemplar esa vida contemplativa que debemos contemplar en nuestro hogar, enseñar a nuestros hijos a contemplar a Dios, el rostro de Dios, cómo es el rostro de Dios, que es lo primero, es la esencia de enseñar a nuestros hijos cómo contemplar el rostro de Dios, hablarles del ayuno, la oración, la penitencia, la plegaria, la rogativa, eso es contemplar el rostro de Dios. Entonces, eso es parte de la eminencia de los reyes. La eminencia de los reyes contemplaba, tenía esa visión contemplativa del rostro de Dios, que contemplaban a Dios en todo lugar, veían a Dios en todo lo que se movía en la naturaleza. Porque Dios, dice la Biblia que Dios es externo y en Él mora su eternidad. Él es eterno, no habla de su naturaleza eterna, no habla que debemos contemplar todo eso. Entonces, eso es parte de la eminencia de los reyes, vivían todo esa y contemplaban todo eso de parte de Dios en el servicio. Por eso dije que hoy no es un mensaje de que va a ser un mensaje de que muy neocumenal. No, hoy es una conversación o una charla entre cristianos para argumentar algunos valores y principios fundamentales que tiene la Biblia, que cómo debemos contemplar el rostro de Dios. Entonces, la prehonestidad amorosa nos habla de la decencia, el pudor, la modestia, la prudencia, el ser nobles, la nobleza también de ser noble. No habla de todo eso. Debemos contemplarlo. Entonces, esa vida se debe vivir una vida contemplada. Entonces, Mateo 13:52 dice, el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a un escriba doctor, padre de familia, que de su buen tesoro contempla cosa nueva y cosa vieja. Contempla cosa nueva y cosa vieja. Te lo estoy leyendo en otra versión, si no lo quiere entender. Contempla cosas viejas o cosas nuevas. El reino de los cielos es semejante a un doctor, a un escriba doctor, padre de familia, que de su buen tesoro contempla cosas nuevas y cosas viejas. Ahí está el rostro de Dios. En las cosas nuevas y en las cosas viejas está el rostro de Dios también, sí.
porque eso no habla del tesoro, no habla de su naturaleza. Contemplar las escrituras antiguas, contemplar la escritura moderna, contemplar todo, escudriñar a Dios por todos lados. Eso es contemplar a Dios. En todo contemplamos a Dios. Hasta en el periódico de ayer. En el periódico de ayer contemplamos a Dios, que nos habla de la Biblia. El periódico de ayer nos habla de la Biblia. Hasta ahí contemplamos nosotros a Dios. Hay un proverbio que dice, tu amor es un periódico de ayer. Yo creo que así que dice. Hasta ahí contemplamos a Dios nosotros. Para que tú veas qué es lo que es la contemplación. Vivir la familia, el hogar, vivir una vida contemplativa. Cómo contemplar a Dios. Y es parte de la eminencia de los reyes y de todo lo que quieren seguir nuestra cultura, nuestra creencia, nuestras tradiciones. Lo invitamos a que nos sigan por YouTube, a compartir nuestros mensajes. Entonces, contemplarlos. Dice que contempla cosas nuevas y contempla cosas viejas. Entonces, el tesoro aquí representa, vamos a ponerlo así, representa el periódico de ayer, representa la escritura, vamos a ponerlo así. La escritura, el cual uno va y escudriña cosas nuevas y cosas viejas. Contemplamos todo eso. Y eso es útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir a otro en justicia de Dios. El Nuevo Testamento que es viejo y el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento contribuye con las cosas viejas del Viejo Testamento, contribuye, y con el Nuevo Testamento se contribuye también. Su amor es un periódico de ayer. Y es así, tenemos que tener un espíritu, una virtud contemplativa, que es el don divino de Dios, que esté en nosotros para discernir lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Contemplar a Dios. Contemplar. Entonces, contemplamos cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, la virtud y el don es un carisma que se utiliza para contemplar en la vida vivencial, que se utiliza para contemplarlo en la vida vivencial. La virtud y el don de Dios y el carisma es el don que se utiliza para contemplar las virtudes de la vida y de las vivencias diarias. Mira que dice segunda de Pedro 1:5. Mira que dice, familia, también poniendo toda diligencia, por esto mismo contemplamos vuestra fe con virtud, añadiéndole a la virtud conocimiento. Eso lo dice Pedro, no lo digo yo. Se lo voy a repetir de nuevo. Dice, segunda de Pedro 1:5, dice, familia, también poniendo toda diligencia, por esto mismo contemplamos vuestra fe con la virtud, añadiéndole a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominios propios. ¿Para qué? Para contemplar lo que es esa vida. Cuando un hogar o una familia empieza a contemplar en el templo toda su visión, es como quien dice, está contemplando las cosas celestiales. Cuando una familia, un padre de familia en su hogar, en el templo, contempla la virtud celestial, es como contemplar la virtud en el templo. Contempla en el templo esa virtud, es como contemplar virtudes celestiales. ¿Para qué? Para ponerlo en responsabilidad del hogar, para que el hogar vivan esa vida de convivencia. En la vida diaria como un estilo de vida, como un estilo que se debe vivir, un estilo que se debe contemplar. Entonces, toda esta lista es parte de lo que debemos vivir esa vida contemplativa en la vida diaria, que debemos contemplar esa vida contemplativa, que es algo esencial en la vida diaria como un estilo de vida. Eso lo dice los frutos del Espíritu Divino de contemplación. Lo dice. Entonces, dice aquí, dice
que la vida contemplativa, esa virtud renace en el templo y trae las razones celestiales. Esa virtud de la vida contemplativa, renace del templo y vienen de reinos celestiales. Vienen de reinos celestiales. De ahí vienen todas las cosas. Entonces, la vida contemplativa es la utilidad de los dones y el carisma de Dios para nosotros lucrarnos de esos buenos hábitos, para lucrarnos de esos buenos hábitos. Entonces, la utilidad se vislumbra de la fe y se contempla la luz. Por la utilidad se vislumbra también la fe y se contempla la luz. Por la utilidad. Esa palabra utilidad aquí debe ser en el hogar. Ser útil para todo. Por la utilidad se vislumbra la fe y se contempla la luz. Dice Mateo 5:15, dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un armo, sino sobre el calendero y alumbra a todos los que están en casa, para que alumbre a todos los que están en casa. Es decir, que esa luz viene celestial, no la ponemos debajo de la mesa, no, o debajo del armo, no lo ponemos esa luz que viene celestial, no. Esa luz la contemplamos. Lo ponemos encima de calenderos para contemplarnos todo lo que entremos, la comunidad, el templo, la familia, los hijos y todo lo que quieren venir al servicio congregacional al templo. No la ponemos debajo del umbral esa luz, no, porque es una luz contemplativa. Es una luz bilumbral que alumbra nuestra alma en el altar. Ilumbra nuestro destino, vislumbra nuestros pensamientos. Entonces, la rica gracia de Dios en el hogar familiar, es iluminada. Esa rica gracia de Dios es iluminada. ¿Por qué? Por la virtud contemplativa. Iluminada por la virtud contemplativa. Esa rica gracia de Dios. Así dice Mateo 5:16. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra buena obra y mi Padre sea glorificada por medio de ella. Así alumbre vuestra luz. Esa luz que contemplativa, que vislumbra nuestra alma, nuestro sentido, nuestro pensamiento en el templo, en el hogar, wherever, en cualquier lugar que nosotros vayamos, esa contemplabilidad de Dios nos va a iluminar. Dice la Escritura que cuando Moisés descendía del monte, el rostro de Moisés se iluminaba, era contemplativo y no lo podían ver por causa de la unción, por causa de aquella luz. Así debe ser nosotros, que la gente nos vea como esa luz que ilumina que nos vea como esa luz que nos ilumina a diario, en la vida diaria, cotidiana de vivencia. Entonces, contemplar su casa con justicia. Debemos contemplar nuestra casa con justicia y honestidad y generosidad, que es la labor y las tareas de los requisitos en el hogar. Esa es la labor y las tareas de los requisitos en el hogar. Debemos contemplar que la justicia, la honestidad, la generosidad, que es la labor y las tareas de los requisitos en el hogar. Mira que dice Primera de Timoteo 3:4. Primera de Timoteo 3:4 dice que gobierne. La palabra gobernar aquí es contemplar. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad y piedad. La piedad debe ser contemplativa. La honestidad debe ser contemplativa, porque la honestidad no habla de la decencia, del pudor, las modestias, la prudencia, la nobleza y ser noble. Eso es que es contemplar todo eso. Entonces, debemos contemplar eso en nuestra casa como la justicia, la honestidad, la generosidad, que es la tarea y los requisitos del hogar. ¿De dónde proviene eso? Esa virtud proviene del templo. El templo ha iluminado muchos sectores. Los templos hoy han iluminado muchas casas, muchos hogares. Y le damos gracias a Dios, que es el que trae esa contemplación de esa virtud en el templo, que reposa allí de ese don
amoroso de Dios y carismático, que nos habla del carisma de Dios, nos habla de su buena enseñanza, de su buena utilidad. Y es parte de la convicción. La convicción. La Biblia dice que por la fe somos conviccionados. Dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción no habla del don y la virtud de Dios, de la esperanza. No habla de sus buenos preceptos, sus buenos mandamientos. Entonces somos vislumbrados por todos esos. Y es parte de la rica gracia de Dios que nos ilumina diarios. Pues así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestra buena obra y mi Padre sea glorificado por aquellas obras. Entonces debemos contemplar todo eso. Contemplar la comunión de fe, contemplar la protección y la cobertura en el hogar, contemplar esos, contemplar el bautismo en agua, contemplar el bautismo en Espíritu Santo, contemplar la visión, contemplar su santísimo amor de la vida diarias y contemplar la realidad o la realeza de la vida diaria, contemplarla y vivir la real contemplatividad de lo que es la prehonestidad amorosa, que es el título. La prehonestidad amorosa de la realeza es útil en el hogar familiar, de convivencia en las vidas diarias y de cultivar los valores para contemplarla, esa vida diarias, contemplarlas, cultivarla, esa vida contemplativa, cultivar esa vida contemplativa. Y es parte de la prehonestidad amorosa, ese es el título. Dios le bendiga, Dios le guarde. Lo invitamos a que vaya a la opción de abajo, te suscribas, comente y estamos pendientes a todos tus comentarios. Y te recuerdo que sea útil para Dios y que contemple esa vida contemplativa, que es parte de la virtud y el don de Dios que está en nosotros. Dios le bendiga.